Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto volver a verte, qué gusto compartir contigo este día. Es jueves de enseñanza, es jueves en el que tú y yo podemos gozarnos una vez más en la palabra de nuestro Dios. Así es que si ya estás listísimo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea su bello Espíritu Santo hablando a través de la palabra de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias primeramente, Señor, por tu amor y por tu misericordia, pero sobre todo, Padre mío, por tu fidelidad, porque es esa fidelidad, Señor, la que nos mantiene, la que nos sostiene, la que nos anima, la que nos fortalece, pero también la que nos moldea diariamente. Señor, que este día, Padre mío, que tú nos has permitido estar en este tiempo, Señor, tu bello Espíritu nos abrace, Señor, nos hable como nos tenga que hablar, visite nuestros corazones, Señor, porque el anhelo de nuestra vida, Señor, es tener ese alimento que viene de tu palabra. Es tu presencia, Señor, es tu dirección. Que esta palabra, Señor, sea de enorme bendición para cada vida, para cada corazón, Señor. Anhelamos siempre estar, Señor, en obediencia a ti primeramente. ¿Por qué, Señor? Porque tenemos la garantía, la seguridad, Señor, de que tu voluntad es agradable y perfecta. Señor, toma este tiempo en tus manos, dirígelo, Señor, y habla como tengas que hablar a nuestra vida. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del dominio propio. Ese dominio propio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha heredado, que es aquel que nos permite tener en nuestro carácter, en nuestra personalidad, pero este dominio propio es algo que tú y yo debemos diariamente de ejercitar, de moldear y de reflejar como hijos de Dios. El texto base ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, va a ser 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos comenzar diciendo que el dominio propio, en una de sus definiciones, es un valor personal que cada uno de nosotros debería contener o formar parte de nuestro carácter. Según la Biblia, el dominio propio es el último fruto del Espíritu Santo. Y según el diccionario, el dominio propio es poder, es fuerza, es autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y para actuar. Así que entonces el dominio propio, tú y yo, hermano, lo debemos entender, veámoslo así, como un músculo que tú y yo podemos fortalecer y tonificar para vivir una vida mejor. Este dominio propio, Pablo lo usaba en una forma peculiar. Pablo usaba la frase singular de fruto del Espíritu Santo con el fin de aclarar que los 9 elementos o las 9 virtudes, cualidades que conforman el fruto del Espíritu Santo conforman un todo indivisible. Y entonces, hermano, es por eso que la naturaleza de todas estas virtudes requiere que cuando una de ellas, hermano, se manifiesta en nuestra vida, también debe de usar cada una de las demás, es decir, deben estar presentes las demás. No podemos solamente llenarnos de alguna virtud y las otras dejarlas a un lado. Cuando dice que Dios nos ha llenado o nos ha dado dominio propio, y es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, entonces la paz, el amor, la benignidad, el amor, en fin, cada una de las virtudes deben de también estar reflejadas en nuestro carácter, en lo que somos como hijos de Dios. Y quiero decirte que aunque no nacemos, hermano, con dominio propio, todas las personas tenemos una medida, una porción, aunque sea mínima, de este dominio propio.
la cual tú y yo vamos a poder desarrollar en medida que aprendamos de Él, pero sobre todo que decidamos practicarlo. ¿Y cómo podemos practicarlo? Entregándole nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad y nuestro corazón a Dios. Esa es la manera en que tú y yo vamos a decidir practicarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a moldear ese dominio propio, entonces nosotros en cualquier circunstancia vamos a poder ser sensatos. Vamos a poder tener dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Y lejos de airarnos o de cometer errores, entonces vamos a poder pensar de una manera distinta y ver de una manera distinta las cosas. Así que entonces, no tener dominio propio, hermano, es un problema que afecta. Y no afecta a pocos, sino a muchos, hermano. Y peor aún, otros tantos ni siquiera saben que lo tienen porque no han permitido o no han tenido tiempo de analizar qué es lo que hay en ellos, qué es lo que pueden hacer para mejorar su situación. Pero todos, absolutamente todos, tenemos dominio propio. Y ya te decía, tú y yo debemos de, primeramente, reconocerlo y después practicarlo. Debemos de aprender de él. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir dar testimonio de quiénes somos ante los demás. Agustín de Hipona, hermano, definía la templanza o dominio propio como aquel amor que conserva al ser humano íntegro e incólume. Cuando digo la palabra incólume, me refiero a una persona sin daño, sin verse afectado. Y cuando se refiere a incólume, es que nos presentamos sin daño, sin afectación ante Dios. Así que este concepto, según Alfonso Ropero, implica que la templanza tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y deseos de la vida, hermano. De manera que el Hijo de Dios, que el creyente, honre a Dios en todas las áreas de su vida. Así como lo veíamos, el fruto del Espíritu Santo, no podemos tener ciertas virtudes y las demás dejarlas a un lado. Cuando logramos tener dominio propio, estamos reflejando esas 9 virtudes. Por lo tanto, entonces tú y yo vamos a ser íntegros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo, ¿para qué? Para honrar a Dios. Entonces, hermanos, las dos definiciones anteriores son complementarias y revelan una relación directa entre el amor que Dios nos demostró y lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Además, en nuestra capacidad de mostrar amor por medio de ¿qué? De practicar el dominio propio, hermano. La Escritura dice allá en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que habla acerca de las virtudes, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago, hermano, Santiago, en el capítulo 4, en los versículos 14 y 15, dice que a todos nos gusta tomar el camino más simple. ¿Cuál es ese camino? Ceder a la tentación, ceder al pecado, dejar a un lado el dominio propio y permitir que nuestras emociones y sentimientos nos dominen. Eso es lo que generalmente para el hombre es el camino más fácil. Pero el punto de partida, hermano, para tener dominio propio, y es algo vital en los hijos de Dios, es aceptar lo que Dios ya ha dicho. No obstante, hermano, el hombre se equivoca y anda en su propio razonamiento, en su propia concupiscencia, anda en su propio interés. Pero nuevamente la palabra nos recuerda ahí en el libro de Proverbios que tú y yo, si no tenemos dominio propio, podemos ser como una ciudad sin muros, desprotegida. Y dice que así es el hombre que no domina su espíritu.
Proverbios 25:20 nos lo está comentando. Así que las personas que no tienen dominio propio, hermano, cualquier cosa que haga el enemigo lo va a afectar. Por eso dice que tú y yo, si no tenemos dominio propio, vamos a ser como una ciudad sin muro y desprotegida. Y entonces todo nos va a comenzar a afectar, hermano. Hasta las cosas más absurdas, como una mirada sin ton ni son, vamos a pensar que es para nosotros. Una palabra que tal vez se dijo por decirse, va a tener un significado que te va a afectar a ti. Y entonces cuando uno no tiene ese dominio propio, no tiene esa sensatez, no lo practicas y no lo demuestras, entonces, hermano, efectivamente, tú eres esa ciudad sin muro y estás desprotegido y todo a tu alrededor te afecta. Y entonces empiezas ¿a qué? A no tener felicidad. Vas a querer dejar todas aquellas cosas no gratas a Dios, todas aquellas cosas que te están alejando del Señor, y no lo vas a lograr. Porque siempre va a haber algo que te va a decir, ¿viste? Ser hijo de Dios no te conviene. ¿Viste? Ser bueno, ser bondadoso, tener paz, tener alegría, tener fidelidad, tener templanza, no te sirven de nada porque todos están en tu contra. No, deja esa vida, o sea, no te conviene. Ser hijo de Dios no te conviene. Mejor vente de este lado del mundo, donde todos te amamos, donde nadie te mira feo, nadie te habla feo, nadie te menosprecia. No, hermano, no es así. El enemigo siempre está atento para estar listo, presto en ese momento en el que tú y yo nos distraemos y entonces damos cavidad, damos paso a todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. Y es por eso que nosotros no podemos alejarnos de esas cosas. Recordemos, hermanos, que aquellos que hacen el pecado, hermano, se vuelven esclavos de él. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil andar en ese camino que andar en los caminos del Señor. Mucha gente ve o cree que cuando se convierte y se vuelve hijo de Dios, el camino va a ser fácil, el camino va a ser distinto. Si de alguna manera pudiéramos analizarlo, pensaríamos que como el mundo cree o los hombres creen que este compromiso que uno adquiere, que esta convicción, que esta decisión va a ser como aquel ideal que dicen que el matrimonio es color de rosa. No, hermano, la vida como hijo de Dios no es color de rosa. Estamos en este mundo, mas no pertenecemos a él. Así es que lo que sucede en el mundo y todo y cada una de las cosas nos pueden llegar a afectar si no aprendemos a desarrollar un carácter, un dominio como el de Dios. Así que, hermano, no permitamos ser incongruentes, ser insensatos. Así que, hermano, recuerda, aquellos que hacen el pecado se vuelven esclavos de él. Y pecado no se entienda como todo aquello que se menciona en la Biblia. Pecado también es la desobediencia. Pecado también es no obedecer a Dios, no a reflejar lo que Él es en nuestra vida, es no permitirle que Él obre en nosotros. Así que, hermano, entonces tú y yo debemos de ser el reflejo de lo que es Dios en nuestra vida. Entonces podemos decir, hermano, que ese amor práctico al que se refiere Agustín de Hipona se manifiesta de dos maneras en la vida del creyente. La primera tiene que ver con la expresión más pura e incondicional con la que Dios decidió amar al mundo. ¿Cuál fue ese amor? Fácil, Juan 3:16. Todos nos sabemos ese texto. Así que, hermanos, los beneficios de ese amor los vemos ¿cómo? Por medio de su perdón, de su salvación, de su presencia transformadora, de su Espíritu Santo. Hay muchas formas en las que Dios nos muestra su amor.
La segunda forma, o a lo que se refiere este amor práctico, lo podemos comprender como la capacidad, hermano, que tenemos los creyentes de responder ante el amor que recibimos de Dios. Por eso Juan afirma allá en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces podemos afirmar que nosotros podemos mostrar la templanza o dominio propio que requieren las circunstancias más desafiantes de la vida, porque Dios nos amó, hermano, pero nos dio a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para obrar y para actuar conforme a la obediencia de Dios, conforme a su palabra, conforme a su carácter, conforme a ese amor que Dios nos da día con día y que Dios nos regaló en ese hermoso sacrificio, dando a su Hijo para que pagara nuestros pecados y volvernos a reconciliar con Él. Y entonces, ¿qué? Estar en su gracia, hermano. Veámoslo de esta manera, en una situación cotidiana, hermano. Hay un equipo de fútbol en un día de entrenamiento. Están en el momento del entrenamiento y todo equipo tiene alguien que los dirige. Alguien que los está motivando a moldear su carácter, a determinar sus metas, a no claudicar cuando vemos las cosas difíciles. Entonces, si tú estás imaginando ese momento, te has de imaginar a un entrenador dando indicaciones, te haces de imaginar a un entrenador explicando el propósito de las cosas, pero también ese entrenador es el que los motiva. Y en muchas películas hemos visto tal vez esta frase o la hemos escuchado. Ves a un entrenador diciéndoles, no hay ganancia sin dolor. Y efectivamente, hermano, no hay ganancia sin dolor. Y eso no quiere decir que sea el dolor literal, puede ser un sacrificio que va a tener recompensa. Entonces ya te decía yo, tiene razón ese coach, ese director, ese entrenador. ¿Por qué? Porque para obtener el 100% del rendimiento de una persona en cualquier cosa que haga, hermano, debemos de tener dominio propio. ¿Cómo? Tomar decisiones que nos lleven a alcanzar la meta. Por ejemplo, los atletas olímpicos. Un atleta olímpico se prepara durante muchos años, durante mucho tiempo, con un simple objetivo, hermano. Un momento efímero de gloria. Ahora imagínate la vida de un cristiano. Tú y yo debemos de estar entrenando, dando lo mejor de nosotros, desarrollando nuestro dominio propio. Pero tú y yo no vamos por un momento efímero, por un momento que pasa, por un momento que solamente va a perdurar un tiempo. No, hermano, nosotros, tú y yo vamos por algo más grande. Esa gloria la vamos a tener por la eternidad. Esa recompensa la vamos a tener por la eternidad. Es algo que tú y yo vamos a tener para siempre. Es algo que tú y yo vamos a poder vivir, que vamos a poder gozar, que vamos a poder experimentar, que vamos a poder reflejar, hermano. Así es que, imagínate, tú debes de ser ese atleta olímpico que se prepara día con día, mes con mes, año con año, hasta alcanzar la victoria que es en Jesucristo. ¿Para qué? Para estar un día con Él en la eternidad, alabando y bendiciendo su nombre. Y entonces vas a poder decir, alcancé la meta. Fui valiente, fui esforzado, tuve dominio propio y he aquí la recompensa. Sin embargo, hermano, a veces como hijos de Dios, como cristianos, no lo vemos así. Pero tú y yo debemos de ver esta carrera que estamos corriendo como algo mucho más importante
que cualquier evento atlético en la tierra. Así que la templanza, entonces, hermano, para ti y para mí no es opcional. Es algo que debemos de ver como una oportunidad, no como una obligación, como una oportunidad, como algo que tú y yo hemos decidido practicar diariamente hasta volvernos merecedores de esa corona, de esa medalla. Recuérdate diariamente esto, hermano. Si vamos a lograr una verdadera libertad, necesitamos dominio propio. Hermano, la falta de dominio propio entonces podemos ver que es producida por falta de temor de Dios. Y no solamente por falta de temor de Dios, sino por falta de inmadurez espiritual. Y esta se puede evidenciar cuando una persona hiere a otra de palabra o de hecho, y esa persona lo hace constantemente. Eso es lo que caracteriza a esta clase de personas. ¿Y por qué? Porque nunca van a poder perdonar ni van a poder pedir perdón. Y siempre y constantemente van a estar cometiendo los mismos errores. ¿Y por qué, hermano? Por no tener dominio propio. Por permitirse dominar fácilmente por otras personas. Aceptar ofertas o lugares determinados de amistades no creyentes, hermano. Porque permiten que todo esto en su vida les genere problemas. Y no obstante problemas, sino que les afecte a su persona. ¿Y sabes qué es lo peor? Que conforme va creciendo, eso puede llegar a afectar tu corazón. Y cuando llega a tu corazón, cuidado, porque ahí puede desarrollarse una raíz de amargura. Y una raíz de amargura es algo difícil de romper a veces. Necesitas el dominio propio. Necesitas volverte obediente. Necesitas permitirle al Señor entrar nuevamente en tu corazón y empezar a quitar cada una de esas raíces que se han formado por falta de ese dominio propio. Así es que, hermano, no lleguemos a ese momento. No lleguemos o no demos pie a que esa falta de dominio propio pueda perjudicarnos a tal grado que nos olvidemos de nuestro Dios. Una persona sin dominio propio, hermano, quiero decirte que tiene ciertas características y voy a mencionar algunas. Lo primero es que no tiene dominio sobre su cuerpo, sobre sus deseos, sobre sus pensamientos. Por lo tanto, siempre está en constante riesgo. Otra característica de una persona sin dominio propio, volvemos a la palabra de Dios, Proverbios 25:20, que la citábamos, dice que como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y ya lo decíamos, una persona sin dominio propio se puede ver afectada por cualquier cosa a su alrededor. Una persona sin dominio propio no controla sus palabras, sus miradas, sus actos. Le cuesta creer y por lo tanto entonces no logra sus metas, es decir, no tiene éxito. Una persona sin dominio propio no logra controlar sus pensamientos y es presa fácil del enemigo. Una persona sin dominio propio se deja manipular fácilmente y se vuelve inconstante. ¿Cómo? Siendo chismoso, arrogante, conflictivo, etc. Una persona sin dominio propio, hermano, le falta sabiduría, le falta prudencia, se deja seducir fácilmente por el pecado. Una persona sin dominio propio no sabe tomar decisiones correctas, porque siempre actúa por sus deseos, por sus emociones, por sus sentimientos, o lo que puede ser más grave, simplemente por su vista. Hermano, muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte.
Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones, hermano, es una persona débil. Un carácter fuerte es un carácter decidido a hacer de Cristo su mejor amigo, honrarlo, serle útil y dándolo de mejor de sí para servir en la obra del Señor. Y esto, hermano, muchas veces lo razonamos de esta manera. Por eso es que muchos lo consideran erróneamente como que todas esas pasiones fuertes son el reflejo de un carácter fuerte. Y tú y yo lo analizamos a veces de esta manera. Cuando una palabra dice, cuando una persona expresa una idea como la que voy a decir, uno dice, ah, caray, él es determinado. Él sabe quién es. Pero a veces, hermano, lo confundimos. Muchas veces nosotros razonamos, es que yo soy así, como el carácter de alguien determinado, que sabe quién es y hacia dónde va. Pero también hay otra frase como, todo el mundo lo hace. Y si es cierto, no tiene nada de malo. A veces le echamos la culpa a otros. Si hubiera tenido otros padres, si hubiera tenido economía, si yo hubiese tenido la oportunidad. No, todos tenemos las mismas oportunidades. O tal vez con esta frase, el diablo me hizo hacerlo. Entonces, hermano, pretextos hay muchos. Podemos culpar a cualquiera. Pero mientras perdamos el tiempo echándole culpa a otro o buscando pretextos, entonces tú y yo no vamos a poder resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque vamos a volver con frases como, ay, no tengo ganas de estudiar hoy. No tengo ganas de ir hoy a la iglesia. ¿Sabes qué? Hoy no me siento con ganitas de leer la Biblia. Hoy como que no me provoca orar, como que pues ya hay mañana. Y tal vez al otro día, mejor hoy no me levanto. Me lo merezco. No, ¿sabes qué? Y empiezas a poner miles de pretextos. Pensamos, hermano, o se nos ha creado últimamente el pensamiento que debemos de hacer todo aquello que haga sentirnos bien. Si no, entonces no va a valer la pena. Hubo un momento en la universidad en la que muy insistentemente se nos hablaba de nuestro futuro profesional y nos decían cuán importante era hacer lo que nos generaba pasión, lo que nos guste hacer, lo que nos haga sentirnos bien, precisamente como lo expresaba ahorita. Pero ¿qué hay de todo aquello que debemos de hacer para lograr eso? Realmente tener el trabajo ideal, la economía ideal, la situación ideal, ¿va a ser lo mejor para nosotros, hermano? ¿Realmente eso nos va a hacer sentirnos bien, estar tranquilos, estar en paz, decir mi esfuerzo ha valido la pena? Yo no sé, hermano. Lo único que sé es que la mejor decisión que he tomado es confiar en Dios, es permitirle a Él obrar en mi vida. Es decirle, Señor, que todo lo que haga sea dirigido por ti. Porque a lo mejor el anhelo de mi corazón, el anhelo humano, es tener todo lo suficiente y aún más en esta vida. Pero ¿de qué me serviría todo eso si no tengo la felicidad verdadera? Si no hay paz en mi corazón, si no hay paz en mi vida, si por una u otra situación estoy constantemente peleándome con mi hermano, con mi esposa, con mi hijo, si lejos de tener, por ejemplo,
tranquilidad en lo económico, lo único que tengo son preocupaciones porque ya estoy pensando si alguien me está viendo porque quiere pedirme dinero. O sea, entonces, hermano, hay que entender todo el contexto de las cosas. ¿Qué es eso o qué es aquello que nos va a hacer sentir bien? ¿Aquello que hacemos con esa finalidad o es lo que hacemos y lo que produce realmente esa alegría, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad real, permanente? Entonces podemos entender lo importante que es el dominio propio en la vida de todo cristiano, hermano. Lo arraigado que está a la santidad, al temor de Dios y a la comunión con Él. Y es ese amor de Dios el que nos enseña que debemos de dejar de hacer el mal, hermano, y no desear lo malo del mundo. Allá en Tito 2:12 nos enseña que en este mundo debemos de ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Lo anterior significa entonces, hermano, que como hijos de Dios, ahora tenemos al Espíritu Santo y que somos capaces de hacer aquello que antes no podíamos hacer. Y que a lo que incluso nos rehusábamos a hacer en obediencia a Dios, ahora es posible. Así también entonces, hermano, por la obra de Cristo y la presencia de su Espíritu, podemos abandonar todos aquellos hábitos que nos deshonran, que deshonran el nombre de Dios y que no permiten que nosotros seamos el reflejo de Él. Por eso el amor que viene de Dios y que proyectamos a nuestros semejantes debe de ser el que nos motive a tener ¿qué? Dominio propio primeramente sobre nosotros mismos y posteriormente sobre las situaciones, con el cual podamos tú y yo tener autocontrol y moderación ante aquellas situaciones que podrían llevarnos por el camino egoísta que nos aleja de una vida guiada por el Espíritu Santo. Así que entonces, hermano, evitar que nuestros deseos nos controlen significa mostrar la templanza como fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este debe de ser el testimonio de Dios. Este debe de ser el testimonio de la Escritura en los pasajes donde se menciona el dominio propio o a la templanza. Hermano, cuando hablamos de templanza, la Biblia nos habla claramente. Segunda de Timoteo 1:7 dice que la templanza está presente en todo creyente. Así que todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, hermano, el cual es el dador de esta virtud. Es el que permite que more en tu vida. Así como el gozo y la paz no dependen de las circunstancias, hermano, sino de la presencia de la hermosa y maravillosa persona del Espíritu Santo. Así también la templanza es una virtud que todo creyente es capaz de modelar en su vida. ¿Por qué? Porque ahora tiene la capacidad, el poder del Espíritu Santo de renunciar, de vencer o de huir de los deseos egoístas de la carne. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, como he dicho, hermano, el dominio propio es un sinónimo de templanza, un término que Pablo usa en Gálatas 5:23. La templanza también, hermano, es un requisito para servir a Cristo. En las cartas pastorales, Pablo entrega instrucciones, hermano, claras sobre los requisitos que deben cumplir quienes sean candidatos a este ministerio, al ministerio de pastor, de consejero, de obispo. Y dice que uno de los requisitos esenciales es que sea dueño de sí mismo, o que tenga dominio propio, Tito 1:8. Así que esto se requiere, debido a que el ministerio presenta situaciones que podrán poner a prueba el ministerio, hermano, y que solo el ejercicio del dominio propio, la templanza, evitarán que caigan los lazos del enemigo. Es decir, lo va a alejar de cometer errores.
La templanza entonces, hermano, también se vive en conjunto con las otras virtudes, ya lo decíamos, no se pueden separar. Entonces, si Pablo menciona que la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo, Pedro afirma que Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad cuando nos llamó a la salvación. Así que esta obra divina nos ha posicionado fuera de la corrupción del mundo, de todo aquello que existe y que es producto de los malos deseos, hermano. Y por eso Pedro señala lo siguiente. Segunda de Pedro 1:6 dice: por esta razón, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia ¿qué? Piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Así que, hermano, tú y yo recibimos la fe primeramente para creer en la obra salvadora de Cristo, y la templanza o dominio propio para mantener nuestros deseos bajo el señorío de Jesucristo. Finalmente, hermano, la templanza es un tema que debemos compartir con todas las personas, es decir, con aquellos que no conocen de Dios. Así que cuando Pablo se presenta ante Félix, procurador de Judea, testifica sobre tres temas importantes: la justicia, la templanza y el juicio venidero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 24, versículo 25. Aunque tal vez tú y yo no tenemos detalles sobre lo que Pablo expuso en aquella ocasión, creo que es importante comprender que Félix, un hombre mezquino que no buscaba la justicia, la templanza y quizá negaba o ignoraba qué él esperaba en aquel juicio, nos lleva a deducir del testimonio de Lucas, porque dice que al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, es decir, la templanza, y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Así que, hermano, existen muchos Félix a nuestro alrededor, muchos Félix que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Que el amor por el Señor, entonces, hermano, nos guía a vivir con integridad. ¿Para qué? Para poder compartir esa salvación, el Evangelio, y hablarle a otras personas sobre la necesidad también de la templanza que viene como fruto del Espíritu Santo. Así es que oremos que Él, que nuestro Padre, que nos ayuda a mantener una actitud prudente, valiente y decidida en un mundo lleno de egolatría y desenfreno, sea el que nos guíe diariamente. Sin lugar a duda, hermano, tener dominio propio no es una tarea fácil. Es necesario que tú y yo nos pongamos con una simple decisión: permitirle, entregarle nuestra vida completamente a Dios si deseamos experimentar esa templanza, ese dominio propio. Ten en cuenta que la templanza es como un músculo, el cual tú y yo debemos de ejercitar día tras día, siendo el reflejo de lo que es Dios en nuestra vida, siendo el reflejo de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la clave para el dominio propio, hermano, requiere que pensemos antes de actuar. De no hacerlo, hermano, nos lamentaremos después. La clave para el dominio propio, entonces, es que debemos de tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, hermano, no podremos entonces vencer la batalla interna con el pecado ni vivir en santidad. La clave para el dominio propio está en que tú y yo debemos de creer que el Espíritu Santo nos va a facultar, nos va a preparar, nos va a enseñar cada día. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, hermano, pues no peleamos esta batalla solos. El Espíritu de Dios nos capacita para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Así es que pregúntate: ¿en qué aspecto de tu vida es en la que careces de dominio propio?
Pregúntate por qué te resulta difícil entregarle dicho aspecto al Señor. Piensa en las áreas que ya le has entregado, pero también en las que no le has entregado y por qué te está costando trabajo entregárselas. Analiza cuáles han sido los resultados, pero sobre todo analiza cuáles serían los beneficios de cómo te ayudaría si tú entregaras esos aspectos y rindieras aún más tu vida a Dios. Recuerda siempre, hermano, Dios es fiel. Dios fue fiel antes de que lo conocieses. Dios es fiel ahora que le conoces. Y Dios esa fidelidad la mantiene por la eternidad. Así es que, hermano, yo espero que esta palabra de Dios haya sido de enorme bendición, haya sido una palabra que hable a tu vida, que te permita reconocer tu condición, reconocer si es que no estás practicando el dominio propio, si es que hay algo en lo cual no has vencido porque no has permitido que Dios obre. Pero una vez más, analiza todos los beneficios que tiene entregar tu vida a Cristo y practicar el dominio propio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es ella la que nos enseña, Señor, a ser verdaderamente hijos tuyos. Padre mío, a vencer ante la adversidad. Si bien es cierto, Señor, somos humanos y cometemos errores, Señor, también es cierto que somos hijos tuyos y que debemos, Señor, estar en tu presencia, estar en tu obediencia, aceptar tu voluntad, Señor, y permitirte, Padre Celestial, que cambies todo aquello, Señor, que no es grato a ti, para que, Padre mío, para que, como se mencionaba, esta carrera, este tiempo, esta vida, Señor, nosotros podamos trabajar de tal manera, Señor, que un día podamos ver la recompensa, Señor. ¿Cómo? Estando, Señor, contigo en esa vida eterna, alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, que el anhelo de nuestro corazón, Padre mío, sea diariamente, Padre mío, practicar este dominio propio. Sea, Señor, ser el reflejo de lo que eres tú, Padre mío. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque, Señor, en nuestra carne no podemos, pero en tu Espíritu hay victoria, Señor. Así es que en este día, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos moldee, de tal forma, Señor, que podamos, Padre mío, compartir tu evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, porque nosotros somos el reflejo de lo que eres tú, Padre mío. Te agradezco mucho, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquella persona, Señor, que está viendo esta enseñanza, Padre mío. Obra tú, Padre mío, conforme a tu voluntad. Señor, haz tu obra, Padre mío, perfecta en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, solamente me queda recordarte nuevamente, los días miércoles tenemos un tiempo de oración. Si tienes alguna petición, envíala vía WhatsApp, miércoles 8:30. Recuerda que se envía unos minutos antes la liga para que puedas entrar a esta reunión de oración. Los días jueves, nuevamente en nuestro canal, el canal nuevo de Facebook, Iglesia de Dios, Fe, Esperanza y Caridad. Suscríbete. Recuerda que estamos compartiendo material que seguramente va a ser de bendición para ti. En YouTube, como lo hemos venido haciendo habitualmente, la transmisión 7 p.m. los días jueves, como te decía, de esta enseñanza. Los días domingo a partir de las 9:30, hora de oración, un momento de oración. A las 10 damos inicio con enseñanzas en cada departamento. A las 11 de la mañana la escuela dominical y a las 12 nuestro servicio general. Así es que vente, gocémonos en el Señor, sigamos
alabando y bendiciendo su nombre juntamente, y que el Señor te bendiga, hermano. Hasta la próxima. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.